Hola, hoy 17 de enero del 2026 comienza a entrar en vigencia el Tratado de Protección de la Alta Mar, un tratado internacional suscrito por Chile en el año 2024 y que comenzó a ser discutido el año 2006, hace 20 años atrás. Y esto es importante porque por primera vez en la historia los países se ponen de acuerdo para regular ciertas materias, como son, en primer lugar, ¿cierto?, todo lo que es la protección de la alta mar respecto de aquellas áreas marinas protegidas que son la necesidad de salvaguardar santuarios o espacios internacionales en el alta mar, que no corresponde a la soberanía de ningún país porque son esenciales para la continuidad de la vida marina y de la tierra. Los recursos genéticos marinos, cómo protegemos aquellos genes que permiten la subsistencia de las especies, o aquellos que tienen que ver con la incidencia de las actividades humanas en alta mar y cómo éstas afectan a la vida marítima, y todo lo que significa ver cómo los países con mayor capacidad tecnológica ayudan y colaboran a que los países con menor capacidad tecnológica puedan también poner esfuerzos y usar tecnología que no poseen para la preservación del medio marítimo. Esto parece lejano, pero tiene que ver con otros tratados internacionales que ha suscrito Chile y que están vigentes y que dicen relación con esto. En primer lugar, la Convención de Derechos del Mar, que determina cuáles son las aguas territoriales y cuál es la alta mar, esto que conocemos de las 12 millas y de las 200 millas marítimas. El Tratado de 1995 sobre la preservación de los peces, que hace que se pueda regular internacionalmente mediante acuerdos públicos y con participación de organizaciones privadas aquella trabajo, aquella visualización de problemas que tienen que ver con la pesca, la migración de la pesca y la subsistencia de esta, y que tiene importancia, por ejemplo, en el reciente aumento para Chile de la cuota del jurel y de la posibilidad de su captura, o la convenio sobre diversidad biológica, o el muy importante tratado sobre protección del territorio antártico. Esto parece muy lejano por varias razones. Primero, porque nos cuesta pensar globalmente. Nos cuesta pensar que lo que ocurre aquí, donde estamos nosotros, yo en este minuto en la ciudad de Santiago, extrañando el mar, o lo que tiene que ocurrir en las costas con el vaivén de las olas, o lo que está ocurriendo en el restaurante donde me estoy comiendo un pescado, tiene que ver con algo que no solo ocurre mucho más allá, sino que en realidad es un circuito permanente de corrientes de agua y de vida a nivel de todo el océano. En segundo lugar, porque los chilenos tenemos, pese a la costa, y pese a que quienes venimos de lugares costeros, un extrañable amor por el mar, y no solo un lugar donde uno se escapa, ¿no?, sino un lugar que es parte de la vida de uno, seguimos teniendo una distancia muy grande respecto de cuáles son los beneficios y la relación entre los seres humanos y el mar, más allá de la pesca o más allá de la playa. Pero también porque muchos de nosotros, los abogados, tenemos una noción que es de alguna manera insuficiente respecto de la realidad de la posibilidad de concretar tratados internacionales. En la universidad nos enseñan que una de las características del derecho es la posibilidad de ejercerse, de imponerse por la fuerza y hacer que sea eficaz. Y el derecho internacional requiere mucho más voluntad que eficacia. No hay una policía internacional que pueda hacer fiscalización sobre esto, por lo tanto requiere un concierto de voluntades. Sin embargo, lo que a partir de esta enseñanza, que es parcial, y de un cierto desdén por los derechos internacionales, hasta cuando tenemos que ocuparlos para poder fundamentar una demanda, puede que alguien crea que el derecho internacional no es en realidad derecho, hasta cuando tiene que apelar a un tratado para poder, ¿cierto?, ganar y sustentar su posición en un juicio. Esta situación nos olvida que el derecho cumple varias funciones, entre ellos, ¿cierto?, la de proponer un horizonte de trabajo para que la normatividad se siga después desarrollando y alcance cada vez una eficacia internacional y también nacional. ¿Cuál es la importancia de este tratado? Que por primera vez los países ven el alta mar como parte de un todo y creen que hay que trabajar en la preservación de esto, no solo porque allí hay recursos que pueden extraerse, sino porque además de ello depende no solo la subsistencia de la pesca, del tránsito marítimo, el 90%, del 80 o 90% del intercambio de especies ocurre por mar a través de buques y containers, sino que además porque de ello depende la subsistencia nuestra y cotidiana. Y esto está ligado con el impacto que va a tener con legislación chilena sobre las bases de la ley de bases sobre el medio ambiente, la política oceánica nacional que de allí se determina, y la Ley General de Pesca y Acuicultura y la protección de la biodiversidad.
Esto, que parece poco, nos llama a empezar a pensar nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los fenómenos, más allá de nuestra realidad inmediata. Estamos acostumbrados a creer que las cosas tienen que ver con nuestra inmediatez y nuestra intensidad, y olvidamos que efectivamente estos acuerdos reflejan parte de un interés mundial y nacional por trabajar en esos temas. Esto va a tener mucha importancia, o debiera tenerla, respecto de la pesca, por ejemplo, porque así como he aprendido, yo en los últimos 3 años y algo he estado dedicado a trabajar en materias pesqueras, relacionando pesquería artesanal, su protección con la relación con el comercio internacional. Uno sabe hoy día que hay una cadena de comercialización que comienza en la extracción de la pesca, los pescadores artesanales o la pesca industrial, y tiene que ver con cómo termina en los más importantes comercios del mundo que compran esta actividad. Y en Chile esto es particularmente importante porque el costo de la pesca para la población local es extremadamente alto. Y por lo tanto la gente tiene poco acceso y somos un país con una extraordinaria costa que pesca muy poco. Pero también quiere decir que esto que hemos aprendido a ver, que hay que conectar lo que hacen los pescadores artesanales con el comercio internacional y ponerlos en diálogo, hoy día tenemos que hacerlo también respecto de la ciencia. Los científicos ya lo hacen hace mucho rato. Están trabajando en los biólogos marinos, los oceanógrafos, están trabajando vinculados a organismos y a universidades y a redes de científicos que están mirando la importancia del mar. Están mirando la importancia de las aguas, la importancia de la vida para la subsistencia del planeta. De alguna manera, también los abogados tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto. La mayoría de los abogados que yo conozco que trabajan en pesca, trabajan resolviendo problemas pesqueros, problemas que tienen que ver con el recurso. De hecho, la última modificación que se hizo a la ley de pesca, que se conoce como ley de cuotas, tiene que ver con cómo nos distribuimos lo que hay en el mar. Pero todavía, no obstante, que esta ley de pesca contiene la posibilidad de que la ciencia debe ser considerada de manera brutalmente cierta para tomar decisiones, no se hace. Priman otros intereses. Entonces, este tratado tiene mucha importancia que entre en vigencia porque desde hoy día podemos, incluso los abogados, que a veces somos poco dados a la imaginación, empezar a pensar el mundo como un continuo y no solo como un microespacio de donde estamos o solo como un microproblema de mi cliente que tengo que empezar a resolver. Tengo que acostumbrarme a conectar el problema pequeño que tengo aquí en mi lugar, con mi cliente, con mi asesorado, con mi organización, con esta protección en el alta mar. Y segundo, porque desde que está escrito, esto puede empezar a trabajarse porque te marca un horizonte. Por ejemplo, cosas muy cotidianas. Cuando yo lo tengo escrito en un contrato de trabajo, de arrendamiento, de compra, ¿qué es lo que tiene que hacer una parte y otra? Eso se transforma en una ambigüedad. La importancia de la escrituración de los derechos y obligaciones es clave. Esto mismo pasa. Y no hay que desdeñar o mirar en menos el derecho internacional. Pensemos que este tratado que se demora 20 años no es el que más nos importa, se ha demorado en ser discutido. La Convención Internacional de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes comenzó a ser discutido el año 45 y solo entró en vigencia a partir del año 89 del siglo pasado, porque es un problema que aparentemente no tenía mayor importancia. No obstante, que incluso el arte había tratado de manera fundamental cómo es el tratamiento de los niños y su impacto en su vida futura. Recomiendo ver al respecto la película que está en blanco y negro, que es del año 59-60, Los 400 golpes de Truffaut. Se encuentra en internet, que muestra la historia de un niño que empieza a faltar a clases, todo el mundo lo culpabiliza, todo el mundo lo trata como si él fuera el desubicado sin ver el entorno, hasta que este niño es llevado a una guardería, se escapa y llega curiosamente como sinónimo de última frontera y de libertad al mar, para tratar de olvidar todos los 400 golpes que recibe durante su vida. Nuevamente el mar. Pero hay otros tratados que tienen que ver con esto. Pensemos en el Tratado de Belém de Pará, la Convención de Belém de Pará sobre la violencia de las mujeres, que es desde el año 94. Entonces, a partir del año 90 o a partir del año 94, tenemos conciencia que lo que les pasa, la violencia que sufren los niños, la necesidad de trabajar con ellos, es fundamental, porque lo que hacemos y los traumas que tenemos de niños, lo saben los psicólogos y los psiquiatras, estallan en nuestra vida adulta y nos implica
nuestras limitaciones o nuestras capacidades para trabajar, para ser felices, para vivir con ocio y para vivir con mayor o menor cantidad de traumas. O la violencia contra la mujer, contra la niña, la violencia, y las mujeres adultas y viejas, la absoluta brutalidad que se hicieron contra ellas y que no obstante llevamos desde el 94 ahora 30 años o 32 años con este tratado vigente que se ha incorporado como leyes y todavía no logramos detener. Pero estos dos tratados han permitido que durante los últimos 30 o 40 años haya sido puesto sobre la mesa de manera permanente, aunque todavía no logremos la eficacia que queramos, los temas de la mujer y los temas del niño. Y también entonces va a pasar esto, porque hoy día es un nuevo hito para empezar a trabajar en señales de considerar a la Tierra como un todo y de pensar el mar no solo como el lugar de donde saco los pescados que voy a vender y voy a poder obtener dinero y obtener riqueza o, en el caso de los pescadores más básicos, simplemente subsistir. No porque nos vaya a permitir seguir teniendo vacaciones y seguir teniendo un lugar donde ir sabiendo que nos estamos llenando de microplásticos, sino también porque lo que va a ocurrir es que vamos a comenzar a pensar por primera vez con un cierto consenso internacional, incluyendo las leyes ambientales que hasta ahora no se habían preocupado de manera absoluta del mar, que la Tierra es un todo. Y entonces recordé a propósito de esto un libro que está en mi biblioteca. Y como trabajé la vez anterior cuando hablé de poesía, de la importancia de leer, de la hipótesis Gaia, formulado por este es un libro de Joseph Lawrence, pero que corresponde a la idea de la hipótesis Gaia desarrollada por James Lovelock, que la expuso por primera vez en el año 69 y que fue complementado, básicamente, que plantea que la Tierra es un organismo vivo y que tenemos que considerarlo todo como tal, porque, citando la obra de una colega de él, Lilian Margulis, que trabaja sobre los microorganismos, nos muestra que la vida está relacionada desde lo más ínfimo y pequeño hasta la totalidad. Este pensamiento respecto de nuestros derechos, de nuestras necesidades y de la obligación que tenemos de empezar a pensar la vida como un todo, que puede parecernos lejanos a los abogados porque es un tratado que no está recién escrito y no tiene fuerza obligatoria, o a los ciudadanos porque no ven cómo esto puede hacernos, nos abre la puerta para entender que lo que está pasando en mi mesa tiene que ver con lo que está pasando en el alto mar, en la estratosfera, y que la Tierra y la sociedad requiere pasar de esta reyerta pequeña en que estamos sumergidos, que uno es el bueno y el otro es el malo. Lo hemos visto a propósito del caso de Atica, en que él se ha quedado ahí, no en qué estado queremos construir, sino que quién es el bueno y quién es el malo. Es tiempo de dejar de pensar en tiempos pequeños y que yo como abogado y ustedes como ciudadanos sepan que lo que pasa en mi entorno está relacionado con lo que pasa en otro lado, y tenemos que empezar no solo a pedir que el Estado haga su trabajo, que las empresas hagan su trabajo, sino también nosotros a tener conductas responsables, porque todo está vinculado. Que tengan un buen fin de semana.